Muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por este domingo, que nos juntamos como todos los domingos a las 10:30. Que el Señor sea bendiciéndonos en esta mañana. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das. Te rogamos, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones y que nos permitas entender que lo que está sucediendo en el mundo es algo que está dentro de tus absolutos planes y tú, a través de ese plan, estás bendiciendo la iglesia para mejores oportunidades y trabajos. En tu nombre. Amén. Bueno, la palabra que nos va a guiar en esta mañana es la palabra transición, cambios. Estamos viviendo un tiempo de transición, un tiempo de cambio. El mundo entero está en transición. La palabra transición significa paso de un estado a otro, estilo o paso intermedio, miedo de pasar de un razonamiento a otro. Quizás un ejemplo muy sencillo nos pueda ayudar. Varios ejemplos. El primero, a usted le han asignado una pieza en la casa donde usted vive. Es una casa grande y le han asignado una pieza. Pero hay cambios, han llegado más personas, más familiares. Por un tiempo van a estar allí, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y le dicen a usted, mira, por ahora te vamos a cambiar a otra pieza. Tenemos que prepararla, tenemos que equiparla, por lo tanto, mientras tanto tú estás durmiendo aquí en el salón. Y eso se lo han dicho a usted porque usted es joven. Ahora, en la medida en que los días pasan, usted está allí en la sala y está en el medio. La pieza que antes tenía y la que va a tener. Y usted comienza a pensar, allá tenía todas mis cosas ordenadas y arregladas según las usaba. Aquí tendré que hacer algo nuevo. Esa es la transición. Ese es un ejemplo sencillo de transición. Otro ejemplo de transición, sobre todo para nosotros los padres, es cuando tenemos los hijos adolescentes. Más o menos entre los 9 y los 10 años comienzan los primeros síntomas de la adolescencia. A los 12 años se presenta y dura más o menos hasta los 15 o más en algunos casos. ¿Y cuál es el problema que tenemos con esa transición? Que en ese intertanto de tiempo no sabemos si tenemos un adulto pero funcionando como un niño chico o un niño chico tratando de funcionar como un adulto. Por esa razón decimos qué complicado es en esos momentos la vida con un adolescente. Está en transición. La situación no va a durar, no va a ser siempre así. Hay otro estado para él que lo espera. En este sentido, entonces, el mundo está en transición. Recordemos los que somos de 60 años o más, la era que nosotros llamamos bonita, donde las cosas eran sencillas, fácilmente manejables. El teléfono no nos daba gran quehacer, estaba siempre conectado a la electricidad, marcábamos y hablábamos. Y de repente viene una transición tremenda tecnológica. Y nos costó y nos cuesta todavía acostumbrarnos a esa transición. Ya a veces echamos de menos y deseamos volver y siempre decimos, parece que los tiempos antiguos eran mejores. Por decir, un poco más cómodos para manejarlos nosotros. Y vamos envejeciendo. Y también en esa transición nos preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar cuando yo envejezca? ¿Estaré con buena salud? ¿Qué irá a suceder? También, todo el mundo, todas las personas, todo pasa por transición. Ahora, cuando pensamos en nuestro mundo actual, viene una generación que va a ser un nuevo modelo. Es una transición tecnológica, una transición total en el estilo de vida. Por ejemplo, el doctor Orlando Ayala
que fue vicepresidente de Microsoft y pertenece a la Comisión Internacional de Sabios, él nos da unas ideas que nos permiten pensar en qué transición estamos. Él dice, nos tendremos que acostumbrar al yo digital. Van a desaparecer las tarjetas de identidad, va a desaparecer todo aquello que sea escrito y que tengamos manejar en una cartera llena. Ahora, el yo digital. La inteligencia artificial. Nos asustamos. Inteligencia artificial, robótica. Robot haciendo cirugías, operaciones. Ahora, lo digital va a ser necesario para la regulación de los capitales. El dinero va a desaparecer. Y el dinero será reemplazado por cifras digitales en una cuenta. Y no necesitaremos ya manejar el dinero. Necesitaremos simplemente una identificación que posiblemente puede ser un chip en nuestro cuerpo o cualquier otro tipo de aditamento de tipo digital. El capital entonces va a ser regulado y cuidado digitalmente. Ya no va a ser necesario tantas guardas en un banco. Todo va a estar controlado digitalmente. Ahora, en este momento, 8 compañías tienen el poder y están controlando todos los datos digitales del mundo. Imagínese usted, el mundo está controlado digitalmente por 8 compañías. China ya tiene mapeado el rostro de cada ciudadano chino y con instalaciones puede ubicarlo en cualquier lugar del planeta sin ningún problema. ¿Cuál es el futuro entonces? El futuro humano será el capital digital. Tendremos capital digital, pequeño, mediano, grande, pero será capital digital. Ya ahí viene la clave de la necesidad entonces de la tecnología. Vamos a tener que ecualizar seguridad digital y economía. Es decir, una manera de controlar la seguridad de todo lo que es simplemente digital. Por eso que dicen que una de las profesiones del futuro serán los hackers. Ahora, la pandemia, por ejemplo, y el cierre de los templos puso a la iglesia en un estado de transición. Salimos de un estilo de vida religiosa, salimos del templo. Qué bien nos sentíamos en el templo, escuchando una predicación, volviendo a ver a la gente, saludándonos todos, sabiendo qué pasa en las vidas de las familias, el tomarnos un helado al salir del templo, etc. El templo está cerrado y la iglesia está abierta digital y virtualmente. No sabemos a dónde nos va a llevar esto. Esta transición tiene un punto de partida. Nuestro punto de partida era antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Es que en las casas solo veníamos a descansar, a recuperar fuerzas, a lavarnos, etc. Pero todas nuestras actividades eran sociales. Ahora estamos confinados y podemos comunicarnos virtualmente. Lo digital entró en nuestra vida. Lo digital entró en la vida de la iglesia y nos estamos acostumbrando a una nueva forma de comunicación y de vivir socialmente. Y no cabe la menor duda que este entrenamiento que estamos recibiendo ahora tendrá su razón al futuro. Si no, Dios no lo habría permitido para la vida de la iglesia. Por lo tanto, damos gracias a Dios por el templo que allí está y lo mantenemos limpio y resguardado. Pero la iglesia que somos nosotros nos movemos virtualmente y digitalmente. Ha costado para nosotros acostumbrarnos un poco a esta nueva realidad. Aparte de eso,
también encontramos cosas que son beneficiosas. En el teléfono podemos tener todas las Biblias que se hayan editado, es decir, podemos tener una de cada tipo y sin ningún problema. Un botón, marcamos qué versículo necesitamos y el teléfono se encarga de buscarlo y presentarlo en segundos. Lo mismo, una llamada telefónica, un WhatsApp al otro lado del mundo. ¿Se acuerdan cuánto se demoraban las cartas? Es un privilegio ahora lo que tenemos. Y todo eso Dios lo ha puesto para beneficio de nosotros, aunque nos sintamos levemente incómodos. De una u otra manera, hemos entrado en la transición y nos sentimos algunos cómodos, otros incómodos, porque se nos está entrenando para una nueva realidad. Va a ser muy difícil que volvamos a estilos antiguos de comunicación. Veremos otros que ni siquiera nos imaginamos. El cambio es inevitable, pero la manera en que respondemos a los cambios, eso va a moldear nuestro carácter. Y en medio de todas las transiciones de la vida, hay algo que es importante. Dios es la única fuente de estabilidad. Él nunca cambia. Así lo dice Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es nuestro seguro en la transición que la iglesia tiene en este momento. Que el Dios de la iglesia, manifestado en Jesucristo, está todavía a cargo con el Espíritu Santo de lo que es la vida de la iglesia, la transición de la iglesia, y permite que nos entrenemos en esta nueva realidad que tenemos que dar gracias a Dios por vivirla. Sin cultivar una relación con el Señor en el presente, no hay forma que desarrollemos la estabilidad espiritual que vamos a necesitar al futuro. Sabemos de qué punto partió la transición, pero no tenemos claro todo lo que implique cuando lleguemos a la meta de esta transición. Pero si confiamos en que el Señor está allí y que Él no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su bendición, su acción a través de la iglesia que somos nosotros, será tan efectiva o más efectiva como siempre ha sido. Hay un salmo que es el Salmo 71 y nos habla de David, el rey David. Podríamos decir que el rey David fue un hombre que estuvo en constante transición. Comenzó en un lugar muy humilde. Imagínense que David fue hijo de una madre judía. Seguramente había perdido a su esposo o quizás habría sido víctima de divorcio y se casa por segunda vez. Por lo tanto, David tiene un padre adoptivo y tiene varios hermanos. Y los hermanos son hombres bien desarrollados, fuertes y trabajan como soldados para el ejército de Israel. Ahora, David, mirándolo un poquito por debajo el padre en comparación con sus hermanos, lo destina al cuidado de las ovejas, al cuidado de los animales. Y David parte, llámele usted, con esa profesión, con ese trabajo, siendo muy jovencito. Ese es su punto de partida con la realidad de la vida. Por designios de Dios, a través del profeta Samuel, es designado rey.
Y él seguramente estuvo contento con ese nombramiento, ser nombrado rey, un privilegio en Israel. Pero es un estado de transición. Va a pasar un poco de tiempo para que él pueda tomar su trono que le corresponde al rey y el palacio del rey. Está en un estado de transición. El proyecto está en él. Se da a conocer con su carácter de rey cuando triunfa sobre Goliat el gigante. Pero él no pensó que eso le iba a demorar más la transición para llegar a ser rey. Porque ocurre que el rey Saúl se vuelve muy envidioso del éxito que tuvo David al matar a Goliat el gigante. Y el pueblo le reconocía a David. Y David decía, yo lo he hecho para Dios. Nunca se vanaglorió de lo que hizo. Y el pueblo cantaba, Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Una transición que duró varios años. Tuvo que soportar persecución de Saúl, que no quería perder su lugar, ser rey. Buscó matar a David. David tuvo que huir, tuvo que juntarse con los pobres y los que tenían cierta desgracia en la vida en Israel y con ellos estar muy lejos. Hasta que llegó el momento de ser coronado rey. Terminó la transición. Seguramente él dijo, voy a gozar y disfrutar del reinado. Pero no, Dios le encomienda una tarea. Tienes que acabar con los filisteos. Y la vida de David fue luchar contra los filisteos y lo realizó. Lo hizo. Y ganó fama y honra con el pueblo de Israel. Y la transición parecía haber terminado. Sin embargo, su pecado lo lleva a otra transición. ¿Seguiré conservando el reinado? ¿Seguiré siendo rey? Dios cumplió su palabra, perdonó su pecado y le restituye espiritualmente como rey. En el Salmo 71 encontramos las expresiones de David en medio de toda esta transición que vivió. Desde que comenzó para su padre adoptivo cuidando las ovejas de su padre, hasta llegar finalmente a ser un rey maduro, apreciado a tal punto que la historia judía dice que el mejor rey que los judíos han tenido es David. Y en el Nuevo Testamento no se vacila en decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios. En el Salmo 71 vamos a encontrar algunas expresiones de David que son las mismas que nos deben ayudar a nosotros en una transición. En el versículo 3, David dice lo siguiente: Oh Señor, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Primera afirmación de David en un estado de transición, de recorrer el camino hacia la tarea final que él iba a ejercer. Es lo mismo en nosotros. Estamos en la transición. Y aquí hay varias cosas que nos atemorizan, nos preocupan, nos hacen desear volver a donde estábamos, a la normalidad que teníamos en enero, febrero. Pero Dios nos ha colocado en la dirección de un punto al cual vamos a través de esta transición. Y debemos hacer nuestras estas palabras de David. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Esa roca, esa fortaleza para nosotros, es ese Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La promesa de Dios para usted y para mí no ha cambiado en esta transición.
Al contrario, es más fuerte, es más efectiva. Y eso lo afirma David en el Salmo 71, en el versículo 3. Y luego, en el versículo 5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. David está diciendo, en medio de este tránsito, al nombramiento que recibo, a la meta que tiene este nombramiento y el camino que voy recorriendo hasta llegar, tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y esta relación tan sólida con el Señor permitió a David incluso no aprovechar la oportunidad de matar a Saúl, que cuando Saúl lo estaba buscando, se puso a dormir en un lugar muy cerca donde estaba oculto en una cueva David. Y quienes estaban con él le dijeron, David, este es el momento, mátelo, tome su lugar. Pero David supo esperar la transición a que llegara al lugar que tenía que llegar. Yo no tocaré al ungido de Jehová, sea él como sea. Esa es la fortaleza que hay que tener en la transición. Cuando los cambios se producen, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Nuestra seguridad, nuestra esperanza no es tanto que se encuentre una vacuna, sino la protección de Dios constante sobre nosotros. Por eso en el versículo 7, David decía, como prodigio he sido a muchos. ¿Qué está diciendo allí? Muchos pensaban que yo ni siquiera iba a llegar a la mitad del proceso y que Saúl iba a tomar mi vida porque tenía todo el poder para hacerlo. Como prodigio he sido a muchos. Muchos de sus amigos decían, y tiene la paciencia para esperar que se cumpla el lugar que tiene como rey. Y con todos estos problemas, y al ver a David, más de 300 aproblemados judíos pobres y de negocios fallidos y aún enfermos, esos fueron los primeros súbditos de David, por muchos años. Y eso lo preparó para el reinado. Primero conoció la pobreza de su pueblo antes de ser rey. Por lo tanto, como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. En esta transición con los problemas que se nos han presentado, le pregunto, ¿quién es su refugio fuerte? No ha sido realmente el gobierno. Algunas promesas del gobierno se han cumplido, otras no se han cumplido. Hay varios empresarios pequeños que son cristianos y están sufriendo un gran apretón. Pero allí están parados de pie. Tenemos un refugio fuerte en esta transición que estamos viviendo. Además, también decía en la segunda parte del versículo 6, en ti he sido sustentado desde el vientre. Él está en transición. No tiene un lugar donde vivir. Va arrancando de un lado a otro. Y él dice, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Y en ti he sido sustentado desde el vientre. ¿Qué está diciendo? Oh Señor, no he pasado hambre. Si usted ha pasado hambre durante esta pandemia, llámeme por teléfono y cuénteme. Quizás la provisión ha sido menor, pero Dios ha estado allí con lo básico. Y es lo que David cuenta de haber vivido en esta su transición.
Y los versículos 17 al 19 son para aquellos que tenemos más de 60 años. Dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, tú has hecho grandes cosas. Fíjese esta palabra que dice David. Tú me enseñaste desde mi juventud, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, y tú fortalecías mis manos para yo mismo matar con mis propias manos los animales que se querían conocer las ovejas. Tú has sido mi fuerza. Tú has sido mi espíritu desde mi juventud. Y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Ahí está la grandeza de David. Fortalecido, seguro, decidido, en una transición que para otros hubiera sido larguísima. Sin embargo, él confió que él estaba en un estado de transición hacia la promesa que Dios le había dado al nombrarlo como rey. Tú y yo tenemos un destino después de la pandemia. Porque la pandemia va a pasar. Y ese destino tiene que vernos llegar con la misma fe, confianza y seguridad que hemos comenzado esta transición. Hemos visto el poder de Dios. Tú has visto el poder de Dios. Tú has visto que en esta transición hemos estado más que comunicados cuando estaba el templo abierto. Hemos manifestado más preocupación los unos por los otros. Y hemos hablado más del Señor, y hemos reenviado más las predicaciones y todo lo que hacemos. Y muchos han sido bendecidos con esa palabra. Muchos han sido bendecidos. Y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Usted y yo podemos decir lo mismo. No todo ha sido tan triste en este confinamiento. Hemos visto la mano de Dios. Y aquellos que tuvieron sospecha de COVID, que fueron 2 o 3, la superaron. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El versículo 18. Esto es especialmente para nosotros que tenemos más de 60 años. Y estamos viviendo esta transición. Aún en la vejez y en las canas. Mire su cabeza. Mire su cabello blanco. Yo no tengo canas, pero cuando me crece la barba aparece muy blanca. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Cuando David hace esta oración, no ha llegado a la vejez. Está viendo el futuro. Él dice, y después de la transición, después que llegue al punto que Dios tiene para mí, en esa vejez, Señor, no me desampares. Y fíjese, Él no pide para Él que yo tenga quien me cuide, que todas las cosas estén bien, que no vaya a tener ningún problema. Él pide lo siguiente: hasta que anuncie tu poder a la posteridad. ¿Qué estaba diciendo David? Dame el privilegio de enseñar a la nueva generación. Porque la nueva generación también va a comenzar otra transición. Porque van a crecer y más cosas van a cambiar. Los adolescentes de ahora es la nueva generación que tenemos que enseñar, a la que tenemos que darle testimonio de lo que Dios ha sido para nosotros. Esa es la posteridad.
Y en ese propósito yo creo que vamos a llegar por lo menos a los 90 años. Y él agrega, y tu potencia a todos los que han de venir. En otras palabras, que el poder tuyo, Señor, venga y se deposite en aquellos que van a conocer tu palabra y van a venir y van a ser parte de esta transición bendecida. Esto es lo que movió a David. No sentirse desamparado en su vejez. Tener la oportunidad de enseñar, de ministrar, de servir, de ejercer casi una función pastoral, hacerse cargo de la futura generación. Cuando la adversidad me llegó, ensalcé más a Dios. Esta es la tarea nuestra. Esto es lo que Dios quiere. Cuando la adversidad se haga presente, debemos ensalzar más a Dios. Porque todo problema en el plan de Dios tiene una razón de ser. Implica una enseñanza, implica ganar un grado más en la fe. Porque cada vez podemos confiar más en Dios. La fe es como un músculo. Se va desarrollando, va creciendo a la medida que enfrentamos problemas y vemos cómo Dios actúa. En Hechos capítulo 13, 36, 37 leemos: porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. La muerte trae corrupción, pero en el caso de David, más aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. ¡Qué interesante! Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, David cumplió su deber con transición o sin transición. Sirvió a su generación, habló a su generación, y a su generación le dejó de legado sus cantos, sus salmos que hoy nosotros estamos leyendo. Dios le cumplió el deseo a David. Tú vas a enseñar a generaciones posteriores. Y aquí lo tenemos. En el libro de los Salmos. Que no solo es conocimiento, también es seguridad. ¿Y qué más podemos decir de nuestro Dios? En este estado transicional en que estamos. Es una transición. Lo que dice Lucas 21:33. Vamos a leerlo para que no solamente lo escuchemos de memoria. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y cuáles son las palabras del Señor para nosotros en este estado de transición? ¿Cuáles son las palabras? No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Cuando yo pienso en la transición que ir de un punto a otro, este punto es conocido, el punto de partida, febrero para nosotros. Pero el punto de llegada no lo tenemos claro todavía. Piense usted que al principio estaba la mano de Dios aquí, y al final estará la mano de Dios aquí, y a lo largo de todo el camino su mano estará aquí. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, hermanos,
sé que para nosotros no ha sido fácil la transición. Ni para los jóvenes, ni para los niños, ni para los adultos. Fue un cambio de conductas habituales, un cambio de vida. Cambió prácticamente todo, nuestras relaciones sociales. Pero Dios nos está preparando para el resultado final. David salió del corral de las ovejas y la transición le llevó a ser rey de Israel. ¿A dónde nos llevará el Señor? A ti y a mí. Si tomamos en serio lo que hemos escuchado del Salmo 71, Dios nos está llevando al propósito y la meta excelente, porque lo que Dios hace es excelente, para que nosotros la disfrutemos. Es mi convicción personal, jamás nosotros hubiéramos deseado un confinamiento para que nuestro trabajo fuera virtual y digital. Jamás. Pero ahora, ¿cómo bendecimos esto? Dios nos está preparando para nuestro trabajo como iglesia en un mundo distinto al que conocemos hoy. Mucho más tecnológico, que va a facilitar la comunicación del Evangelio y llegar a mucha gente y a muchos lugares sin necesidad de viajar hacia allá, digitalmente, virtualmente. Y Dios nos está entrenando y preparando en el manejo de estas cosas. Por lo tanto, todas las cosas ayudan a bien en el propósito de Dios. Qué bueno que este domingo podamos participar de la cena sencilla, sin música, pero con la música del Espíritu en nuestra vida, que nos dice: tú eres mi Hijo y yo soy tu Señor. Recordamos nosotros que el Señor, esa última noche que pudo reunirse con sus discípulos antes de ser aprehendido, luego juzgado y finalmente crucificado y sepultado. Él tuvo una reunión especial para que ellos conocieran cuál había sido la meta y el cometido principal de él. Y los invitó a una cena. Él pagó el lugar y la cena, ordenó hacerla él. Y en la cena, los discípulos estaban tristes porque pensaban que era el final. Y Jesús, en medio de la cena, celebración de la Pascua, hubo un momento de un brindis y él se paró, tomó el pan y lo repartió a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Jesús les dijo: voy a morir en la cruz por cada uno de ustedes y luego por nosotros al mismo tiempo. Comed todo de él, porque el que come mi carne no muere para siempre. Y los discípulos, en silencio, sin entender todavía, lo hicieron obedientemente. Judas no estaba, ya había salido para su cometido de traición. Luego que hubieron comido el pan, levantó la copa llena de vino y dijo: esta copa, este vino es mi sangre, sangre del nuevo pacto, el pacto de la bendición, para aquellos que iban a creer en él más tarde. No necesitaban ya intermediarios para Dios. Podía haber una comunicación directa en el nombre de Cristo. Ellos no lo entendieron, sino hasta más tarde. Y les dijo: todos beban de la copa, habiéndole repartido a todos.
Y una vez que hubieron comido el pan y bebido la copa, Jesús les dijo: haced esto en memoria de mí, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Termina con una promesa, un nuevo pacto de bendición y libertad para ellos en lo espiritual. Y en segundo lugar, la promesa que Él viene por nosotros, por su iglesia, representada por aquellos que estaban allí con Él. Esa es la bendición de la Santa Cena. Por eso participamos nosotros con alegría, porque esta cena también es el inicio de una transición. Jesús dijo: yo la volveré a celebrar esta cena con ustedes, pero será en mi reino, cuando estemos disfrutando la vida eterna. Hermano querido, cuando usted participa en la cena, es el inicio de una transición hacia la vida eterna, donde la próxima cena será ejecutada por Él mismo en el cielo. Y esa es la bendición de los que creen en Cristo. Por eso, participemos en fe. Este acto sencillo, pero significativo. Tengamos una oración de reconciliación con Dios. Padre bueno, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de celebrar este pan y este vino que nos recuerda lo que tú hiciste por nosotros. Tu muerte en la cruz, el perdón de los pecados que hubo allí, la sanidad de enfermedades y dolencias, confirmada por tu resurrección. Te damos gracias, Señor, por este privilegio. Y bendice esta sencilla cena. En tu nombre. Amén. Hermanos, participemos del pan todos al mismo tiempo. Este pan es el que representa representativamente el cuerpo de Jesús. Y lo volvemos nuestro, simbólicamente al comer. Recordando y pensando que estamos participando en esa cena de hace 20 siglos atrás. Participemos del pan. Jesús levantó la copa. Significa un nuevo pacto. Y cuando le des la copa o el vasito a tu hijo o a uno de tus hijos, bendícelo y dile: hijos, tenemos una nueva relación con Dios a través de Cristo. Tenemos nueva vida y perdón de los pecados. Participemos de la copa. Los invito a que oremos ahora. Padre bueno, te damos gracias por el día de hoy, por la palabra, Señor, que tú nos has permitido compartir. Que se haga vida, Señor, en nuestra vida. Que lo podamos comunicar. Le damos gracias, Señor, por la transición en que estamos viviendo en este momento como iglesia, pero más gracias por la transición que está iniciada con tu Santa Cena, hasta que la tengamos manejada, dirigida por ti en el cielo. Por eso, Señor, nos unimos a la voz del apóstol Juan, al final de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Sí, ven y encuéntranos trabajando para ti. Que la bendición de Dios sea sobre nosotros, sobre nuestra familia. Encomendamos la vida de aquellos que están enfermos, especialmente la hija de nuestro hermano Vicente Borrero. Señor, que el diagnóstico tuyo sea el que nosotros podamos tener.
la encomendamos en tus manos. Y cualquiera de nuestros hermanos que esté enfermo, Padre bueno, que tu mano de bendición sea sobre él. Te damos muchas gracias, Señor, por aquellos hermanos de la iglesia que en este mes de julio han sido fieles y han hecho el esfuerzo de sus ofrendas, de sus bienes. Padre bueno, pedimos que tú los bendigas. Les agradecemos en el nombre tuyo y en el nombre de la iglesia. Y oramos para que aquellos que no lo han podido hacer, tú les bendigas de tal manera que puedan participar de esta bendición de dar. Porque es dando como recibimos. Y ahora, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.